así tú respondes brevemente, Sí. que se les dijo a la población de Berlín y a los soldados para que siguieran luchando hasta el final. Mm, La primera era que las armas milagrosas iban a aparecer en sí. cualquier momento y le iban a dar un vuelco a la guerra, y también Mm, se les llegó a decir a la población civil que aguantaran porque el enfrentamiento entre la Unión Soviética y el bloque occidental era inminente y lo más seguro es que Alemania pudiera unirse con los occidentales y hacer frente a los soviéticos, o sea que todavía quedaban esas dos esperanzas. Tú sí. no sé si has podido hablar con alguien de la época, corroboran eso. La gente creía hasta el final que algo iba a pasar y que al final iban a aguantar y a mantenerse como sea, o no, Te encuent- o todo el mundo sabía que estaba perdido desde el primer momento. Sí, yo me acuerdo que cuando hice entrevistas en su día, o lees testimonios de gente que, bueno, falleció, pero lo ha dejado por escrito, te encuentras los dos polos opuestos. Gente que cree que es imposible que Berlín vaya a caer, que sí, que es el frente, que los soviéticos han llegado hasta las puertas, pero que de alguna forma alguien les va a salvar de eso, ¿no? Y pues bueno, muchos ponían las esperanzas, lógicamente, en Hitler, en los soldados y tal. Y de hecho, pues muchos civiles se privaban de comer ellos por dar de comer a los combatientes, porque sabían que era su última, lógicamente, era su última esperanza, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este caso, los que estaban, digamos, más, digamos, con los ojos encendidos de optimismo, pues bueno, intentaban hacer esa vida normal que hemos comentado antes y demás, pero querían, de alguna forma, creer hasta el final, ¿vale? O sea, eso es lo que te encuentras en un lado, y que van a hacer todo el esfuerzo que puedan para ayudar a sus soldados a defenderse del invasor, ¿de acuerdo? Esto es así. Pero por otro lado, te encuentras a los, entre comillas, vamos a decirlo así, derrotistas, ¿no? Los que ya ven que la guerra está perdida, que el frente oriental ha llegado a las puertas de su casa, de su barrio, y que ya no hay nada que hacer. Bueno, entonces ahí tenemos los típicos tribunales de justicia móviles, que vemos un ejemplo, por poner el caso de la película del hundimiento, de los padres del niño ese, ¿no? Que combate allí, que le condecora Hitler en persona, ¿no? Pues bueno, eso se produjo. Hay fotos y se pueden ver imágenes en vídeo de la época de gente que está colgada de un árbol, de una farola, o que le han ahorcado en su propia casa, pues por poner el caso de la película, pues de alguien que podía haber combatido y no lo hizo. Entonces, bueno, esa gente dice, ¿para qué voy a combatir? Si me van a machacar aquí el vecindario, la casa, tal. Entonces, bueno, al final, pues te encuentras gente que quiere sobrevivir y que lo hace a toda costa. De hecho, yo he tenido oportunidad, me acuerdo, una de las entrevistas que más, joder, se me ponen los pelos de punta aquí porque no me veis, pero se me ponen los pelos de punta al hablar de una hija de una mujer que estuvo allí en Berlín durante la batalla. Bueno, te puedes imaginar, violada, etcétera, etcétera, pero bueno, hubo de todo, ¿de acuerdo? Lo que hay que tener en cuenta, por ejemplo, lo que temían muchos alemanes y sobre todo chicas, era que fuesen, que en algún momento iban a ser violadas, ¿no? Eso es el temor que tenían. Pero bueno, ahí están las estadísticas luego, ¿no? Hubo millones de violaciones en toda Alemania, ocupada por quien fuese, ¿no? Eso está ahí, es un dato estadístico que está ahí. Entonces, yo recuerdo que esta chica, cuando hablé, ya una persona ya de cierta edad, pues su madre estuvo cuando la batalla, y te cuenta que ese es el temor que tenían, ¿vale? A ser violadas. Entonces, ellas sabían que con los soldados de primera línea iban a estar más seguros, porque esos soldados son los que están combatiendo, los que están luchando, y lo único que igual rapiñaban era un poco de comida tal y cual, y venga, y seguían para adelante, ¿no? Pero el problema era con los que venían detrás, ya no con los frontoviki, sino con los que venían detrás, de ocupación, ¿de acuerdo? Entonces ahí hubo chicas que se tuvieron que echar un novio ruso, entre comillas, y su marido igual estaba en el frente, o vete a saber dónde, o su padre, o lo que sea, con tal de salvar la vida. Y que solo la violara uno. Esto me lo has dicho a mí, la hija de una mujer que estuvo en Berlín y que vivió aquello. O sea, esto es muy duro, esto que acabo de contar, pero es que esto es la guerra. Independientemente de donde tenga lugar, en Rusia, en Alemania, en donde sea. Tuvieron que llegar a eso, ¿no? A pactar con un soldado, a hacerse su amiga, su novia, y que solo, pues bueno, tenga relaciones con este y no con media compañía. Como hubo casos de mujeres que fueron violadas hasta 30 veces, bueno, te puedes imaginar. Auténticas barbaridades. O sea, esa es la dualidad que teníamos. Gente muy optimista, por un lado, que creían que sí, llegaría un Steiner, por ejemplo, a liberar Berlín, o la aparición de las armas milagrosas a última hora, fruto de la propaganda, y luego, lógicamente, pues la otra parte de los realistas más que de derrotistas. Sí, y luego también, una vez terminó la batalla, la población civil también sufrió bastante
por escasez de comida y demás, y algunas también tenían que recurrir a la prostitución por comida, que técnicamente no es una violación, pero bueno, técnicamente solo. Sí. Bueno, por aquí están haciendo muchas preguntas con respecto a lo que hemos dicho de Hitler, del suicidio y demás. Sí. Hay quien dice, bueno, y entonces, ¿por qué se suicidó Goebbels si Hitler no se suicidó? Hombre, otro dato que no hemos dicho es que los guardias de Hitler fueron interrogados, torturados, y etcétera, etcétera, y todos mantuvieron la misma versión hasta el final, o sea, Sí. o eso también dicen los informes rusos. Es que aquí la clave, porque a lo mejor ellos dijeron una cosa y los rusos luego han dicho lo que han querido. Al final todo depende de ellos, ¿verdad? Sí. A ver, está claro que vamos a ver, que los soldados de escolta personal eran SS, eran gente con las ideas muy claras, tenían claro el sentido del honor y sabían que, que tenían que cumplir su misión hasta el final, más allá de la huida, de la supervivencia o de la muerte de Hitler. Ellos tenían un mandato que cumplir. ¿Y qué hicieron? Cogieron y protegieron a Hitler más allá del deber, que se dice, ¿no? Más allá de que terminase la Segunda Guerra Mundial. Su Führer, su líder, había muerto o se había escapado, no lo sé, pero todos mantuvieron la misma versión hasta el final. De hecho, hubo un contacto mío autóctono alemán, se entrevistó varias veces con Rochus Minch, que fue uno de los últimos, digamos, testigos de primera fila del búnker y del supuesto Hitler que había allí. Entonces, bueno, ellos, o él, le aseguró a mi contacto que él iba a cumplir las órdenes hasta el último momento, hasta el último instante. Y es lo que hicieron. Mantuvieron, han ido muriendo uno detrás de otro, y si tú te fijas, pues Erich Kenka, el jefe del parque móvil, de la Cancillería, propio Rochus Minch y otros, se mantuvieron hasta el final. Sí, sí, le quemamos en la Cancillería, le quemamos no sé qué. Todos han mantenido el mismo testimonio. Pero eso también hay que tenerlo en cuenta hoy. Ya te puede torturar el otro, el de la moto. Quien sea, si estaba dentro de las SS y más de la escolta personal de Hitler, tenían una orden y tenían que cumplirla, y la cumplieron hasta el final. No sabemos si lo que dijeron fue cierto o fue mentira, por lo que hemos comentado antes. Es que no tenemos las pruebas suficientes para apuntar en un sentido o en otro. Mira, por aquí comenta Ángel que no lo ha hecho como una pregunta como tal, pero yo te lo traduzco en pregunta, que no se entiende por qué había tantas guarniciones alemanas en la bolsa de Curlandia, Noruega, Dinamarca y demás, y Berlín estaba tan, entre comillas, desprotegida. No sé, según tu opinión, ¿por qué fue esto? A ver, es lo que hemos comentado en un principio. La propaganda se garantizó mucho de decir que, bueno, que Berlín iba a ser inexpugnable y tal. Pero claro, es que resulta que las otras ciudades que tuvieron que ir protegiendo en esa retirada eran mucho más pequeñas, pudieron destinar más recursos. Hay que recordar que todo lo que sea ir volviendo hacia Berlín, hacia las fronteras del Reich y luego metiéndose ya en Berlín, tus efectivos has perdido un montón, ya no dispones de aviación, no dispones de carros de combate, todo se ha ido desgastando y lo que llega a Berlín es accesorio, y lo que es peor todavía, ¿cómo está la moral de los combatientes? ¿Cuántos no se pasaron? Bueno, ahí tenemos el ejército de tropas que combatieron al sur de Berlín, Benk, Puse y demás, ¿no? Soldados que cuanto pudieron se entregaron a los norteamericanos. O sea, es que pensar que la defensa de Berlín iba a ser exitosa 100%, es algo casi fantasioso. O sea, no se puede pensar que con todo el arrastre que hemos ido viendo, desgaste que han tenido los alemanes hacia las fronteras de Berlín, chico, que vas a tener efectivos suficientes para proteger una ciudad de varios millones de personas. Imagínate, y la extensión que tenía Berlín en aquella época. Es imposible, es imposible. Por eso, en defensas en otras ciudades más asumibles, sí que tuvieron éxito los alemanes a la hora de defender, también porque no habían sufrido ese desgaste y porque tuvieron la oportunidad de reunir recursos y tal vez activos más valiosos, más soldados profesionales, no dejar la defensa la mitad en tropas, entre comillas, entiéndase, pues de niños y de personas mayores y reclutados a última hora. Mira, te preguntan por aquí qué opinión te merecen los distintos documentales, a nivel general, que hay de Berlín, porque
sea, qué concepto crees tú que venden, si se adaptan a la realidad o no. Y a mí es que me hace mucha gracia también, porque es que hay muchos documentales que yo los veo y es que Sí, los tengo que quitar, porque es que no son documentales, o sea, son propaganda, sobre todo estadounidense. sí. El otro día estaba viendo uno que necesitaba coger unas imágenes y tal, y de repente suelta los estadounidenses desembarcan en Normandía y ya rápidamente, claro, ya desembarcan y ya avanzan sobre París. O sea, han pasado 2 meses, pero ahí no se dice nada. Y ya toman Claro, París y aún llegan a decir, y aún tomaron París antes de lo esperado incluso. Y me quedo yo así. Pues bueno, sí. no sé si en la parte Claro, no, opuesta, no, cuando hablan tienes toda de... la razón. Tienes toda la razón, Sergio, porque ocurre lo siguiente, que por ejemplo, os he puesto el caso, ¿no? De la operación Bagration. 21 de junio, si no recuerdo mal, 21-22 de junio del 44. Ujú. Comienza la operación Bagration. ¿Vale? Ya los norteamericanos llevan 15 días que han desembarcado en Normandía. ¿De acuerdo? Te coges el ejército rojo en Bagration y lo pones en agosto. ¿Y dónde estaban en agosto? ¿A las puertas de En dónde? Varsovia, ¿no? De Varsovia. Estaban en Polonia. Cuidado. Eso lo han hecho en 2 meses. ¿Qué han recorrido los aliados en Normandía en un frente por kilómetros mucho, mucho más pequeño? ¿De acuerdo? No han hecho nada en comparación. ¿Vale? Que sí, que luego se tienen que tirar meses y meses y meses, pero es que, chicos, hay que recordarlo. Las mejores tropas, o de las mejores tropas, las tiene Alemania en el frente oriental, como ha ocurrido durante toda la guerra. ¿Quiénes están, quiénes están en el frente occidental? No voy a decir que tropas de saldo, pero son tropas que están descansando, tropas estáticas, tropas de ocupación, que no tienen para nada la experiencia de combate que tienen las tropas que están en el frente occidental. De hecho, por ejemplo, hay casos muy famosos, como por ejemplo en la playa Omaha durante el día D, el famoso soldado que le llamaban la bestia de Omaha. Bueno, ¿por qué prepara, no voy a decir que él solo un estrago brutal, pero por qué tienen tantas bajas los norteamericanos en concreto en esa playa? Porque da la casualidad de que algunos de los defensores, a ver, que no hay que venderles como Rambo, porque no eran Rambo, lógicamente, pero para eso es para el cine, pero entiéndase, en algunos puntos concretos sí que había gente que había participado en el Frente del Este. ¿De acuerdo? Por eso tenemos tantas bajas en algunos puntos en concreto. ¿O por qué los británicos sufren tantas bajas en algún punto concreto del frente? Porque se están pegando palos arriba y abajo con gente que son veteranos del frente del este. ¿De acuerdo? O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta. Entonces, y es que voy a dar otro dato estadístico, digo que no me gusta dar así muchos datos porque me gusta que la gente luego los busque, pero es que 3 de cada 4 efectivos que pierde Alemania en la Segunda Guerra Mundial son en el frente del este. Es que el resto es en África, en Italia, el resto de Europa. Es que es así. O sea, es que Sí. no hay más por dónde agarrarlo. Entonces, todos estos documentales, que a mí me parece muy bien que hagan documentales y que divulguen la historia, pero joder, un poco de rigor. A mí como historiador vamos, más que yo soy historiador eh, diplomado ni licenciado. Yo mi licenciatura va por otras ciencias jurídicas, pero como investigador que llevo más de 20 años visitando campos de batalla y que he entrevistado unos cuantos que otros veteranos, que te digan en un documental que bueno, que la Segunda Guerra Mundial se gana porque los americanos desembarcan en el día de Normandía, pues dices, joder, qué rigor es este, chico. ¿De acuerdo? Ahí lo está diciendo más de un espectador ahora mismo. Es que, bueno, no tenemos que comparar, son dos guerras distintas, frente occidental, frente oriental. O sea, lo que no se puede decir es que, bueno, que digas que en un documental bueno, que todo el mérito lo tiene Estados Unidos, cuando no es así. ¿De acuerdo? O sea, es un éxito compartido entre varias potencias, que está claro que los soviéticos son los que ponen más víctimas y más sangre en la estadística, eso es así, pero que es que ahí están los números, que vea la gente las bajas en un lado y en otro. Sí, sí, ya digo, yo lo que te preguntaba es eso, que según tu opinión, ya fuera de documentales y demás, Sí, se tiene de lo que es la batalla de Berlín en sí misma o llega al gran sí, público. ¿Cuáles son así un poco sí. las 4 consignas y demás que crees tú que hacen Mm. hincapié? A ver, sí que te hartas de leer en muchos sitios, pero sobre todo en los documentales, que es un poquito donde va la pregunta, Ujú. eh, te tildan a todos de fanáticos. O sea, que allí, bueno, todos desayunaban con el Mein Kampf entre las manos. Vamos a ver, señores. Estamos hablando de una ciudad que es la capital de tu país, y si tú eres alemán y estás en ese momento, hay gente que solo ha vivido el nacionalsocialismo, hay chavales de 12 años, ¿de acuerdo?, que están en Berlín.
hay chavales con un poquito con un poquito más de edad, pero que solo han conocido el nacionalsocialismo y ven que el enemigo eterno, entre comillas, de Alemania le tienen en las puertas, ¿vale? Pues es lógico que ese perfil sí que sea un fanático tal, o gente ya más mayor que esté, pues yo qué sé, en las Waffen-SS, por ejemplo, o en el ejército regular, que sean más fanáticos, de acuerdo, pero hay que tener en cuenta que es una ciudad que tú estás defendiendo y que son tus fronteras, estás dentro de tus fronteras, pues lógicamente va a haber un fanatismo, va a haber una, joder, va a haber digamos, una predisposición del soldado de a luchar hasta el final por defender su país. Esto es que cualquiera lo comprende, es como si un ruso en Stalingrado, ¿por qué lo está defendiendo? O Leningrado, coño, porque es su país y porque se le ha metido el enemigo hasta la cocina. Pues aquí ¿no? lo mismo. Y ¿De acuerdo? Churchill mismo lo dijo, nosotros aquí nos Correcto. vamos a defender en las calles, en las playas, en los Donde haga campos, falta. en todos sitios hasta el final y no vamos a rendir jamás. Exacto, o sea, fíjate si esto hubiese ocurrido en el Reino Unido. ¿Qué vas a decir? No, que son todos unos fanáticos los británicos. No, es que están defendiendo su país. Que es así. Ese es el deber de todo soldado, de todo combatiente en una guerra. Si se te meten en tu casa, pues coño, defenderlo hasta el extremo. ¿Qué pasa? Que muchos de estos documentales pues son muy tendenciosos a veces. Dice, joder, es que es un fanatismo, un tal, una liberación, o no sé qué. Perdona, pero es que se están enfrentando las dos mayores dictaduras del siglo XX. O sea que esto es una guerra que ya trasciende al plano ideológico entre el nacionalsocialismo y entre el comunismo. Y bueno, haya dejado cada una su reguero de víctimas a su paso. Lógicamente hay una que gana por golear a la otra, pero chico, eso es así, ¿de acuerdo? Entonces, los documentales, si se quitaran de esa parte más, vamos a decirlo así, eh, tendenciosa, pues quedarían unos documentales espectaculares sobre cómo se plantea la estrategia del ataque y de la defensa de Berlín. Yo he visto alguno por ahí que merece muchísimo la pena porque te explican perfectamente cómo es el ataque de los soviéticos, cómo la defensa, cómo es la vida del soldado que está combatiendo allí, del civil, del político, pero siempre que si se quita esa carga de verdad ideológica y se va sobre todo al tema de los testimonios personales, que es a lo que yo por suerte he podido tener mucho acceso, te quedas asombrado de lo fascinante que puede llegar a ser esta batalla en muchos aspectos, ¿vale? Pero lo de siempre, pues las películas, los documentales, pues muchas veces meten ese matiz como que, Sí. joder, pues chico, te has cargado un documental que históricamente estaba bien planteado, pero has metido todo el rollo este, ¿no? Sí, sí. Yo la verdad que es lo que intento en este canal, es hacer análisis puramente militares, porque si ya empieza a meter cosas ideológicas, al final lo convierte en pues, como uno del Madrid hablando con uno del Barça. ¿Y quién es mejor, el Barça o el Madrid? Y tal. Pues, oye, pues para mí ese debate carece de interés. Claro, claro. Y es una pena que los documentales, en vez de explicar más aspectos militares, pues siempre va todo a... Yo es que llegué a ver un documental en el que, vamos, esto lo he comentado yo alguna vez, eran unos pilotos Sí. estadounidenses que estaban bombardeando Alemania y en el documental te dice, y los soldados estadounidenses se quedaron horrorizados. Sí, los alemanes nos estaban disparando, querían matarnos. Y digo yo, bueno, No ¿qué quieres que te fastidies. hagan, no? Si estamos matando con un avión.